nosotros hemos aprendido todo esto de la medicina intensiva y el shock y fluidoterapia en este hospital de ahora, 1800, 1900 camas. Y nosotros cuando ingresamos, el hospital ya tiene 62 años, del 3 de noviembre de 1958. Y resulta que estamos trabajando ahí, el departamento ha ido avanzando, puede tener 11 camas, ha tenido 4, 35, ahora tenemos 60 camas. Entonces, y hoy vamos a tratar de definir sobre shock y fluidoterapia algunas definiciones. Shock, cuáles son los fundamentos fisiológicos que el médico debe conocer para hacer una terapia racional del manejo del shock. ¿Cómo se clasifica el shock? Que seguramente ustedes lo conocen, pero es importante reforzar esos conceptos porque nos permite un manejo dirigido a la causa de lo que está generando problemas. La revalorización del uso de la noradrenalina en el shock. La noradrenalina ha pasado a ser, después de muchos años, ya en los últimos 5 años, una droga muy importante para todo tipo de shock. Después vamos a hablar de un poco del estudio Andrómeda, que es un estudio que ha empezado a evaluar, a pesar de las tecnologías, como el examen clínico, como el llenado capilar y otros aspectos del examen clínico pueden ser útiles. Por ejemplo, la evaluación de la microcirculación sublingual a través de métodos ya sofisticados. Sigue siendo una buena historia clínica, un examen clínico, una forma importante de evaluar si el paciente está respondiendo, si tiene shock y si está respondiendo. Acerca de las recomendaciones de la Surviving Sepsis, la campaña de la sobrevivencia de la sepsis, y generar un resumen del manejo de diferentes tipos de shock. La definición de shock es muy sencilla, no se han puesto de acuerdo inclusive. Que es una falla en el sistema circulatorio de mantener una buena difusión tisular, que hay un fracaso en el proceso de la respiración humana, considerando que el shock al haber un transporte de oxígeno inadecuado a nivel celular, la respiración a nivel mitocondrial se deteriora. Hay una deuda de oxígeno a nivel celular y este fracaso de la respiración celular a nivel mitocondrial está generando una inestabilidad hemodinámica. El aporte de oxígeno insuficiente para hacer la demanda metabólica es una forma de definir shock. Da la impresión que estuviéramos hablando de insuficiencia cardíaca, pero mientras que la insuficiencia cardíaca es una falla solamente en el corazón, es un tema más sistémico, en donde el aporte de oxígeno a cada uno de los tejidos es inadecuado, puede producir hipertensión. No solamente insuficiencia de la corazón, sino también deterioro de oxigenación a nivel cerebral y con disfunción múltiple de órganos. La importancia es que esto es un trastorno del sistema circulatorio de alta respiración interna a nivel mitocondrial, si no se corrige rápidamente, eso se establece. Luego, esto está relacionado a un aporte de oxígeno insuficiente. Tenemos que mejorar rápido. Algunos parámetros clínicos para calificar a un paciente de shock está de la presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio. Siempre considerando que hay un porcentaje de la población, realmente sexo femenino, pero también del masculino más femenino, debe tener presión arterial normal 90, 50, 85, 40 o 50. Esos valores de presión arterial, sin síntomas. Es muy importante, por consiguiente, saber cuánto es la presión arterial normal del paciente previamente. Esto es muy frecuente porque la paciente tiene valores de 90, 50, 80, 50 y queremos llevarla a 120, 80, podemos estar generando más problemas de solución. Muchas veces no tenemos ese valor, por lo tanto tenemos que estar investigando ese punto. Y en tema de parámetros clínicos, además de la presión arterial menor de 90, está la taquicardia. Como mecanismo compensatorio, la disminución del aporte de oxígeno a los tejidos, una taquicardia en la mayoría de pacientes. La taquicardia que acompaña la hipotensión. El paciente normal no tiene taquicardia. En el caso del proceso de shock hay taquicardia en la mayoría de casos. El shock hipovolémico, el shock cardiogénico, el shock séptico, el shock distributivo, como vamos a ver ahora. Pero también es cierto que hay un grupo de pacientes ancianos con trastornos del sistema de conducción que pueden hacer bradicardia, 50, 40, 30, hacen algo de hipertensión y eso mantiene un gasto cardíaco, pero cuando ya baja de menos de 30, probablemente
trastorno de conducción, que puede ser un bloqueo completo, el sistema de conducción puede llevarlo al shock. Por tanto, para la bradicardia puede acompañar a los trastornos de conducción y puede no haber una respuesta adecuada en el paciente que tiene trastornos del ritmo. El otro concepto importante es que cuando tenemos un paciente en shock neurogénico, compromiso del sistema nervioso central, la sección medular, un accidente automovilístico con sección medular y cuadriceps puede producir hipotensión, que se pierde el control del sistema autonómico, puede producir bradicardia. Hay una hipotensión con bradicardia en el paciente con un shock neurogénico. Por lo siguiente, si bien es cierto, la mayoría de pacientes tienen 90 de sistólica, menor de 90, y hay un porcentaje que tenemos que estar atentos, pero el cardio no excluye el shock. Asociado al aporte de oxígeno inadecuado, consiguiente a trastornos de ácido base, el paciente tiene taquipnea, aumento de la frecuencia respiratoria. Es un signo de enfermedad crítica muy importante. Yo siempre les digo, y nos lo enseñan en los cursos de posgrado, en los cursos del FCC, el FDM, que son Fundamental Critical Care Management, etc. Puede un paciente tener fiebre, taquicardia, pero la frecuencia respiratoria alta es un signo de enfermedad severa. Puede ser ansiedad a veces, pero eso es lo último que pensamos. Está con taquipnea, lo observamos 6, 8 horas, 12 horas en emergencia, evaluamos cómo está clínicamente, cómo están sus hemogramas, cómo está su sedimento urinario, porque puede ser inicio de la taquipnea desde un cuadro séptico hasta un cuadro de embolia pulmonar. Si la taquipnea es un signo, cuando es un examen, ¿cuál es el signo de las funciones vitales más importantes para sospechar en un paciente crítico? Se considera la taquipnea, el aumento de la frecuencia respiratoria. Porque al haber aporte de oxígeno inadecuado al metabolismo anaerobio, por consiguiente, esta ventilación hace que esa acidosis metabólica se compense con ese. El otro tema es la evidencia de hipertensión tisular. Un llenado capilar es un parámetro muy importante en los pacientes para evaluar si están en shock o no. La oliguria, como ustedes saben, nosotros ya no hablamos de menor de 500, simplemente decimos menor de 0.5 mililitros de orina por kilo por hora. La gente que pesa 60 kilos debe orinar por lo menos 30 mililitros o más por kilo por hora. Como ustedes ven, si alguien orina 30 mililitros de 60 kilos, 30 mililitros por hora, quiere decir que en 24 horas, 30 por 24 horas, orinar 720 más. 30 por 20. Y está oligúrico, menos de 720, puede orinar 700, 650, es oligúrico para su peso. Por consiguiente, este es un tema muy importante porque eso implica es un valor de orina, el valor no total de las 24 horas por hora, para poder detectar más tempranamente. Otra evidencia de hipoperfusión tisular, aparte del llenado capilar y de la oliguria, es el compromiso del sensorio. El compromiso del sensorio que es tan importante porque nos habla de que el deterioro de la hipoperfusión a nivel cerebral y que puede dar manifestaciones neurológicas. Las manifestaciones neurológicas en el anciano son frecuentes como manifestación de un cuadro séptico. Para entrar en el tema del shock, no podemos dejar de mencionar que necesitamos, si hablamos del aporte de oxígeno a nivel celular, trastorno mitocondrial, el aporte de oxígeno es inadecuado y manifestaciones con disfunción de órganos, tenemos que ver cómo es el transporte de oxígeno y cómo es el consumo de oxígeno. Esto ocurre a nivel celular. Ustedes deben saber que el transporte de oxígeno depende fundamentalmente del contenido arterial de oxígeno de la sangre y del gasto cardíaco. Y a nivel venoso, el contenido, en este caso el contenido arterial de oxígeno va a ser, si yo veo que es por gasto cardíaco va a ser por el volumen sistólico y por frecuencia cardíaca. El contenido arterial por el volumen sistólico y por la frecuencia cardíaca. De manera que este contenido arterial de oxígeno se calcula multiplicando los gramos de hemoglobina por 1.39 mililitros de oxígeno que transporta cada gramo de hemoglobina con la saturación de oxígeno. El otro punto es el transporte. Ahora lo vamos a ver con una fórmula un poco más clara. Pero a nivel del consumo de oxígeno va a depender el contenido arterial de oxígeno menos el contenido venoso. De manera que yo puedo hacer la diferencia del contenido arterial de oxígeno menos el venoso multiplicado por el gasto cardíaco, voy a poder calcular el consumo.
transporte de oxígeno, por su consiguiente, este transporte de oxígeno, esto va a depender de la hemoglobina, estar en niveles óptimos o adecuados, 1.39 mililitros de oxígeno por cada gramo de hemoglobina. La saturación de oxígeno implica que el paciente, para el que está en shock, debe tener una oxigenación adecuada también, una función respiratoria que le permita compensar. Debe tener un gasto cardíaco adecuado, volumen sistólico y una frecuencia cardíaca. Si alguien tiene una taquicardia de 220 por una fibrilación auricular, puede caer el gasto cardíaco y por consiguiente el transporte de oxígeno también. Si alguien sangra, disminuye el volumen sistólico y por lo tanto el gasto cardíaco disminuye y por lo tanto disminuye el transporte. Si tiene una hemoglobina muy baja, 5 o 6, el transporte de oxígeno se deteriora. Por consiguiente, el transporte de oxígeno va a depender que hay una buena hemoglobina. Consideramos que una buena hemoglobina, hasta no lo he grabado, pero es mínimo para los intensivistas que haya entre 7 a 9 gramos de hemoglobina. Repito, entre 7 a 9 gramos de hemoglobina hay un buen transporte de oxígeno en una persona sana. No así en el coronario, como vamos a ver ahora. Si el pulmón permite una oxigenación adecuada, si el corazón tiene un buen gasto cardíaco, el transporte de oxígeno va a ser apropiado. El consumo de oxígeno va a depender también de la hemoglobina por 1.39 mililitros de oxígeno, pero ya no por la saturación de la sangre arterial, de los gases que nos saca, de la saturación de la sangre venosa, que uno podría conseguir de un catéter venoso central, de la sangre venosa. Uno son de la sangre venosa de la arteria pulmonar, pero uno puede poner un catéter venoso central y sacar de la saturación de la sangre venosa, en el caso de la presión venosa central a nivel de la vena cava superior, una sangre venosa que nos da una saturación venosa. Y por consiguiente, nosotros vamos a tener un transporte y un consumo, donde el consumo, en este caso, va a ser la diferencia, ¿no es cierto? Va a ser la diferencia. El transporte de oxígeno, mínimo de hemoglobina 7 a 9, el consumo de oxígeno va a ser hemoglobina por 1.9 por la diferencia arteriovenosa de oxígeno, por el gasto cardíaco. Miren ustedes que haciendo el cálculo, 15 por gasto cardíaco, tenemos un transporte de oxígeno de 1000 mililitros, un consumo de oxígeno normal de 250. Eso quiere decir que nosotros tenemos más o menos un sistema de reserva de gasto cardíaco, un sistema de transporte de oxígeno de reserva muy importante, que son casi 3 veces. 250 por 4 mil. Si nosotros hacemos deporte, si hay un trauma, tenemos capacidad para compensar suficiente. Si se consume oxígeno, hay un requerimiento de oxígeno mucho más alto que este, como puede ocurrir un trauma, madura, sepsis, etcétera. Por eso trabaja mucho más, que aporta y puede tener una reserva, ven ustedes, de más o menos 3 a 4 veces los requerimientos de oxígeno que el transporte lo permite así. Cuando ese equilibrio se pierde, tienen por hipotensión y por oxígeno inadecuado. Entonces, el transporte de oxígeno, el gasto cardíaco, distribuye ese oxígeno a nivel tisular y mantiene una buena perfusión tisular a nivel de la microcirculación. Esa microcirculación que es tan importante, está establecida por la presión microcirculatoria media, que no vamos a entrar en detalle, pero son dos conceptos diferentes. La presión de perfusión media, que no es lo mismo que la presión arterial media. Nosotros en general, cuando manejamos un paciente con hipotensión, nos interesa mucho la presión arterial media. Esa presión arterial media que deberíamos estar de 60 milímetros de mercurio, de acuerdo a las recomendaciones internacionales. Y esa presión arterial media se adquiere cuando la presión arterial sistólica más 2 veces la diastólica sobre 3. Más 2 veces la diastólica entre 3 y la presión arterial media. Es la presión media mínima que necesitan los tejidos. Como vamos a ver ahora, ha cambiado un poquito uno de estos conceptos de lo de Ritter. Nos interesa que tenga la información última de la investigación en este. Vamos a ver que algunas de esas cosas acaban. En otro caso, la presión arterial sistólica, menos de 90, hablando de hipertensión, y acá nos preguntamos, ¿la diastólica? Parece ser que sí es importante la diastólica para evaluar un paciente en shock. Nuestro diagnóstico, presión arterial sistólica menor de 90,
Pero nuestro objetivo es realmente alrededor de ese sentido, para mejorarlo. Si nosotros hemos fluido su sangre, mejora la calidad, mejora la presión, mejora la contractilidad, el gasto cardíaco y por lo tanto el aporte de oxígeno. El aporte de oxígeno, ya hemos conversado, llega en forma óptima tisular, y cada órgano va a regular el flujo de sangre. Cada órgano va a regular de acuerdo a una serie de mecanismos de correlación. El cerebro, el riñón, el corazón, el hígado, de acuerdo a sus requerimientos. Dos conceptos que les vamos a transmitir en esta presentación. La importancia del sistema venoso como sistema de reserva de un intravascular, de fluidos, en este caso de sangre. Se sabe que el volumen sanguíneo venoso se distribuye en dos. El sistema venoso que nosotros tenemos tiene dos sistemas venosos realmente desde el punto de vista funcional. Hay un volumen sanguíneo venoso permanentemente en movimiento, que es el volumen que llaman de estrés, volumen de recarga de estrés, porque permanentemente está participando del gasto cardíaco, especialmente en reposo. El volumen sanguíneo venoso de no estrés, ¿no? Repito, tenemos nosotros un volumen sanguíneo de no estrés, que es el volumen que permanece en reposo, que permanentemente participa en nuestras actividades del día a día. Hay un volumen de estrés que de reserva, vamos a ver ahora. Y cuando hay pérdidas, el volumen de estrés que trata. Para poder entender eso, tenemos que saber que las arterias, las venas, los capilares tienen un volumen sanguíneo. El sistema venoso, es que tenemos dos venas por cada arteria, el sistema venoso es de una compañía, es de una elastancia mayor. El volumen sanguíneo en el sistema venoso es el 30% del volumen sanguíneo. El sistema arterial solamente tiene el 18% y las arterias terminales anteriores un 3%. En el pulmón está el resto. La compresa del sistema venoso es 30 veces más que el sistema arterial. Por consiguiente, es un sistema de reserva. El incremento de la compresa arterial ocurre durante el embarazo, por ejemplo, cuando administramos nitroglicerina, el sistema arterial puede hacerse, pero en general, en condiciones fisiológicas, el sistema venoso, la capacitancia venosa es la que nos sirve de reserva. Y ahorita vamos a entender por qué es importante esto. Otro tema que no habíamos entendido, y esto lo ha revisado hace mucho tiempo, acá le presenté el artículo del doctor Simon Gellman en esta revista de anestesiología de 2008, y la siguiente revisión importantísima para entender también analiza cambios inducidos por catecolaminas en la circulación. Nosotros tenemos un sistema venoso de las extremidades, no tiene tanta capacitancia, pero fíjense ustedes la aorta y todas las arterias que irrigan el sistema, en este caso abdomen, el sistema abdominal, todas las arterias a nivel abdominal, renal, páncreas, intestino delgado y grueso. El sistema venoso es el sistema porta. El sistema porta es el sistema en este caso de estrés, que nos va a permitir reserva como sistema venoso. Este sistema tiene receptores alfa. Cuando hay hipovolemia, rápidamente se colapsan, se produce vasoconstricción y se inyecta una determinada cantidad de líquido como reserva. Por eso ustedes van a ver pacientes que sangran, que no están tan intensos, están ligeramente desviados de taquicárdicos, pero han tenido hemorragia digestiva aguda, o han tenido un sangrado, un trauma. Este sistema venoso sirve de reserva. Esto nosotros lo vamos a ver acá porque los receptores alfa están en las arterias portales, en las arterias hepáticas, a nivel del sistema porta también. Vean ustedes el volumen sanguíneo que transmite este sistema plásmico, 1225 mililitros de sangre que puede inyectar la circulación, ¿no? 1200 a 800 mililitros. Eso es importante que lo tengan presente porque vamos a ver ahora entonces, hay un sistema venoso, esto de reserva, a nivel del sistema venoso
será que el flujo va a una velocidad mucho menor que el sistema nuestro, que permanentemente está funcionando, pero ¿cómo será el sistema no para callar 1200 movilización desde el sistema clínico hasta 800? El caso de en resumen, entonces, cuando nosotros hacemos un enfoque, tenemos que hacer una historia clínica adecuada. Los conceptos que hemos hecho anteriormente son muy importantes para entender lo que viene. La historia en la evaluación, para si el paciente el shock necesita líquido, si está despierto, me pregunten si tiene. Esa pregunta no se hace. Probablemente requiere líquido. ¿Cómo está la presión arterial? Pulso. Si hay arritmia o no, ya hemos conversado. ¿Cómo está la frecuencia respiratoria? ¿Cómo está el llenado capilar? El tema del llenado capilar, yo quiero mostrarles un video, no sé si va a ser posible verlo, pero voy a intentarlo. Consiste que durante esta estrategia se utilizó en el estudio Andrómeda de Shock, que ha sido publicado el año 2019, se está terminando ya empezando el 2020, y es una estrategia que me parece que unifica de alguna forma para que todos hagamos el llenado capilar de forma homogénea. Y consiste en tomar una lámina por objeto de su anatomía patológica y la presión del lecho unguial durante un lecho válido. Y luego con cronometrar o con su reloj cuánto tiempo requiere para poder volver a tomar el color inicial. O voy a tratar de que ustedes vean el video. ¿Es posible eso? No sé si lo vamos a poder ver con ustedes. ¿Se logra ver el video? Vean ustedes, bueno, acá ¿se logra ver el video? Sí, doctor, sí se logra. Sí, doctor, sí se ve. Miren ustedes cómo la lámina portaobjeto presiona, luego de 10 segundos la suelta y eso se mide con el cronómetro en segundos, ¿no? Menos de 2 es normal, 3 o más hay llenado capilar. Nuevamente, miren ustedes. La lámina portaobjeto que presiona durante 10 segundos. Este procedimiento es el que se debe implementar a partir de ahora para poder evaluar de forma homogénea todos el llenado capilar. 10 segundos. Vean ustedes que se torna válido. Luego se suelta. Así es como si algo ocurre el llenado, ¿no? Es un método que protocolo de Andrómeda Shock, muy que lo conozcan, que permite homogeneizar entre todo lo de Ricardo Palma, creo que estamos viendo en eso, pero es una forma de sistematizar lo que presionan el dedo, el espejo, el dedo gordo. Entonces la idea es ustedes han visto el dedo capilar. Además del menor de la segunda, la diuresis cómo está. Si no vemos la diuresis, le ponemos una sonda y sabemos si está orinando o no, si toma neurólogos, si hay fiebre. Entonces, con ese enfoque más o menos claro, con mecanismos compensatorios de shock, los tipos de shock hasta hace 5 años eran pagos en los libros de medicina interna. Casi todo se hablaba de fisiología más de shock hipovolémico, porque la resistencia vascular sistémica alta y el gasto cardíaco. El doctor Max Harding-Weil y el doctor Schaap, en el año 1970, extraordinarios investigadores americanos, que tuve la oportunidad de conocer a Max Harding-Weil, en los que Henry Ford formó mucho. El doctor, ahora lo vamos a ver algunas láminas, a Jean-Louis Vincent, que de Europa, de Bélgica, originaria de Arequipa, que debe ser, está con nosotros. Ahorita en Estados Unidos, participando de todo estudios iniciales de shock. Es muy importante esta clasificación para todos.
shock se clasificó desde ese momento por Max Harvey ni hipovolémico, cardiogénico, distributivo y obstructivo. El shock hipovolémico, ¿cierto? El shock cardiogénico se refiere no solamente al infarto de miocardio, pero también a problemas de obstrucción valvular, con respuesta ventricular alta o muy baja. El shock hipovolémico, ustedes lo conocen, puede ser hemorrágico por sangrado o no hemorrágico. Vómitos, diarrea, poliuria. Cuando hablamos de shock distributivo nos referimos a aquel shock en el cual se produce vasoplegia. Vasoplegia por un cuadro séptico, por la endotoxina. Vasoplegia por un shock neurogénico. Ya hemos conversado que el shock neurogénico bloquea el sistema de una sección medular, de una sobredosis de fenobarbital del sistema nervioso. Se bloquea el sistema nervioso sistemático y por lo tanto la vasoplegia. Anestesia raquídea es una forma de anestesia general, es una forma de shock neurogénico. No se controla, puede ser un shock muy grave, de hecho, porque se vasoplegia y por lo tanto hay una mala distribución de líquido y por eso se llama. Puede suceder con el shock láctico. El medicamento hace la aceleración y el paciente necesita de el shock asociado a una insuficiencia renal. Y por último, shock donde aquí el problema es la sangre del ventrículo derecho por un émbolo en la arteria pulmonar, obstrucción al flujo. Puede haber un taponamiento cardíaco, por un hemopericardio, un taponamiento cardíaco, una pericarditis constrictiva también puede comportarse, pero fundamentalmente el cardio por sangrado, por herida punto penetrante en el pericardio, se llena abruptamente de sangre, por lo tanto implica llenado, porque hay un aumento de las presiones en las cavidades del corazón, y hay una buena eyección del ventrículo y por lo tanto se produce. Lo mismo sucede con el neumotórax a tensión derecho o izquierdo, pero al final hay un tratamiento del mediastino y hay colapso del sistema venoso que impide que ocurra un llenado adecuado de las cavidades cardíacas. Puede haber una pericarditis, pero en general son el embolismo, el tapón del neumotórax. Es indudable que siempre hace sangre tengo que darle líquidos, tengo que tratar de darle líquidos completo que lo necesitan, esos paquetes globulares y corregirlo rápidamente. Lo que sabemos en esta habla de la clasificación de shock, clase 1, 2, 3 y 4, que seguramente estudió ya, es una tabla de hace muchos años, establecida por la Sociedad Americana del Trauma, o el trauma life support, el soporte advanced, el soporte avanzado de vida, donde se puede ver que si el paciente pierde 750, de 750 a 500 a 2000 o más de 2000 de volumen sanguíneo, podemos ver que si alguien pierde entre 750 y 500, vean ustedes, la presión arterial casi es normal. De la amplitud del pulso, la presión, la amplitud del pulso se refiere fundamentalmente a que en la presión de pulso. Si yo tengo 120-80 y sangro, puedo decir vasoconstricción y puedo bajar a 11-9, porque la 11-8 o 13-9, porque se produce la vasoconstricción, la vascular sistémica central y la presión de pulso. Entonces, y se mantiene normal a pesar de 500, y eso se entiende porque ya hemos visto, tenemos un sistema venoso de reserva, puede aportar entre 800 a 1200 de volumen sanguíneo. El paciente puede estar simplemente estable, aunque podría haber ansiedad, puede reponer con presión. Podría ser. Para quitar esto, no. Para tardar mucho tiempo, puede. Vean ustedes entonces, ya después de 1500, muy fácilmente, porque está hipotenso, disminución de la presión, el urinario disminuye, y se necesita menos cristaloides y también reponer sangre. Disminuye la presión arterial, y en este caso de shock hemorrágico, el survey primario, secundario, un trauma, ven ustedes acá lo que dice el índice de shock. Entonces, un paciente que sangra, ¿cuánto tiene de frecuencia cardíaca? ¿Y la presión arterial sistólica? No. Esa relación frecuencia cardíaca, presión arterial sistólica es un índice pronóstico.
que va a decir que el paciente va a entrar en shock con hemorragia masiva. Un banco de sangre bien implementado. Esa relación frecuencia presión arterial sistólica normalmente es de 0,5 a 0,7. Pero si es más de 1.1, son puntos de corte bien establecidos, realmente requiere transfusión. Pero si es 1.46, necesita un banco de sangre bien estructurado porque este paciente va a seguir sangrando. A no ser que esté sangrando por una úlcera, yo rápidamente lo estabilizo. Pero si tiene, así sea la úlcera, tiene un sangrado por una arteria, entonces tengo que hacer la compresión y tratar de ir a la etiología. Pero es probable que tiene un índice de shock sistólico, frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica, de 1.46 van a necesitar muchos paquetes globulares, mucho plasma, mucho crioprecipitado. Entonces el índice sistólico medio, también cuando uno habla de frecuencia cardíaca sobre presión arterial, vean ustedes entonces, pueden ser paquetes globulares, un concepto muy importante de los últimos años, que ya no solamente voy a darle paquetes globulares a alguien que sangra, no solamente le voy a dar paquetes globulares de plasma, especialmente traumatizado, vamos a dar plasma, paquetes, pero también hay que pensar en que probablemente si sigue sangrando y estaba muchas horas sangrando, el paciente va a necesitar también crioprecipitado, que es el fibrinógeno. El paciente con trauma grave, he visto que si pasarle solamente paquetes y plasmas y paquetes, diluye el fibrinógeno y eso aumenta la diferencia del sangrado. Por consiguiente, cada vez más, sangre total, 100 agudos mejor. Plasma, plaquetas, global y crío. Ustedes dicen, pero ¿por qué crío? Es que en el trauma disminuye mucho el fibrinógeno. Eso predispone a más sangrado y entramos en un círculo vicioso. Entonces, desde el punto de vista clínico, nosotros hablamos de los diversos tipos de shock hemolítico, cardiogénico, obstructivo y distributivo. Usualmente estos pacientes que tienen shock hipovolémico, cardiogénico, obstructivo, tienen un gasto cardíaco bajo, una resistencia vascular sistémica aumentada. Entonces, el ingreso a emergencia de uno de estos pacientes va a estar pálido, doloroso, con piruección, con frialdad distal, que tienen un gasto bajo, una resistencia vascular sistémica muy incrementada para mejorar la perfusión cerebral, renal y otros órganos. Usualmente es un paciente con signo de hipoperfusión muy marcado. Esto opuesto sucede cuando tenemos un shock y ocurre una vasodilatación. El paciente no está tan pálido, también está rubicundo, por lo que está febril, el shock anafiláctico, el paciente está rubicundo, y por consiguiente, el gasto cardíaco está, vamos a ver ahora, vemos que los pacientes tienen a nivel del gasto cardíaco, tienen un gasto cardíaco normal o alto generalmente. El paciente, si tiene un componente hipovolémico, el paso fluido va a tener un gasto alto. Y la resistencia vascular sistémica va a estar disminuida. Entrano postfluido, gasto cardíaco alto, resistencia vascular sistémica disminuida. Por consiguiente, es un paciente con shock vasodilatado, rubicundo, con un pulso saltón, pero hipotenso. Porque el gasto cardíaco es inadecuado para mantener una presión arterial en un shock vasodilatado. O sea, la clínica también me ayuda a poder definir rápidamente si es un shock de gasto bajo y un shock de gasto alto. Antes, estos fluidos que está presente esta diapositiva, yo la mencionaba y les exponía a ustedes, porque hemos hecho en la fase de titulación, hemos hecho cursos para el sobre shock, pero residentado también para el residentado, y nosotros le decíamos el reto de fluidos en pacientes se debe dar 30 mililitros por kilo, 60 kilos 1800, 500 a 1000 mililitros de cristalóide en 30 minutos. He visto que estos conceptos están en reevaluación. Definitivamente, dependiendo, de repente, si un paciente sangra masivamente, le vamos a dar más paquetes, más material precipitado, pero rápidamente, en la primera hora. Voy a estar haciendo reto de fluidos si el paciente está sangrando masivamente. Controlar el sangrado, sale agresivamente fluidos en el shock hemorrágico, el paciente hipovolémico con un cólera, unas diarreas que lo deshidratan y le pueden llevar al shock rápidamente fluido, de acuerdo a la velocidad de pérdida, indudablemente. Por lo siguiente, concepto importante es que el paciente con trauma no tengo que normalizar la presión arterial, pero si tiene un trauma abdominal. Si sangra, un trauma abdominal, presión arterial sistólica de 90, o sea que lo llevan a un centro hospitalario. Si lo normalizan la presión y lo
doctor Serna me enseñó que la media es 65, 70. Esto es histórica. Relativamente con trauma, porque si no los hematomas, ese trauma, el trauma esplenico, gástrico, mesentérico, genera el sangrado a veces. Ese coágulo que se está formando y que está controlando, con sistólicas normales, simplemente van a depender si van a sangrar y van a aumentar la mortalidad. Pero si no hay trauma, ronda de sistólica. En relación a la fluidoterapia estamos hablando, ha cambiado, y últimamente estamos hablando de MIMI. Esta es una diapositiva del último Congreso Mundial de Sepsis. World Sepsis Meeting, el meeting mundial de la sepsis. El doctor James Hassan habló y venía trabajando hace mucho tiempo, pero ya estableció los siguientes parámetros. Está hablando de mini retos de 100, por ejemplo, en sala de operaciones. Ya, tener en sala de operaciones un paciente con balance hídrico positivo en una cirugía, inclusive, aumentar los riesgos de licencias, de complicaciones. Entonces, la anestesia general produce hipotensión. La anestesia hay que pasarle 1000, darle un par de litros de cloruro. Ahí ya tienen 2000 de balance hídrico positivo. Si la anestesia produce vasoplegia, hay que ponerle compresores, hay que ponerle líquido. Es un punto de discusión entre los anestesiólogos. Si el paciente de anestesia general y la anestesia general produce vasoplegia porque deteriora el sistema nervioso simpático, hay que ponerle vasopresores, la noradrenalina. ¿Para qué le pasamos líquido? Si nos volvemos a poner el líquido, se ha demostrado que el ayuno operatorio no existe, no hay hipovolemia por eso, porque nuestro sistema de agua intersticial y sus sistemas de reserva lo compensan fácilmente. Entonces, la administración de fluidos, en algunos pacientes será beneficioso, obviamente sí, si es shock traumático, sangrado, etcétera, pero siempre habrá que medir para que no los sobrecarguemos del fluido, habrá que cargarlo del fluido. Cuando un grupo de pacientes es seguro, que tiene un shock prolongado, un shock séptico, que ha tratado de estabilizar y todavía sigue hipotenso, sigue con signos de hipoperfusión, porque tiene una miocardiopatía, tenemos que hacer, si no es seguro, un reto de fluidos mucho más racional. Vamos a ver ahora. Dar un poco de líquido versus este reto. Bueno. Lo que recomienda, ahora estoy presentando al doctor James Hassan, es un investigador, uno de los investigadores más prolíficos en trabajo de investigación sobre shock, y shock séptico, y formado en Henry Ford junto con los creadores del concepto de reto fluido. Ustedes, ¿qué es un reto de fluidos? Un litro en 30 minutos, que es lo que anteriormente decía, 500 a 1000 en media hora. No dice. Hay que dar cloruro de sodio. Ellos también usan lactato de Ringer. Lactato de Ringer. 100 a 200 mililitros en 5 a 10 minutos. Luego de eso, evaluar. 100 a 200 mililitros en 5 a 10 minutos. Luego de eso, evaluar. 100 a 200 mililitros en 5 a 10 minutos. Entonces él dice, y no solamente, sino lo sustenta con los trabajos del último año, de los últimos 2 años. Tenemos que buscar quiénes son los que responden a este reto, mejorando el gasto cardíaco y por tanto. ¿Quiénes son los respondedores? También no es lo que estaba haciendo, nos subimos en el mundo, queríamos fluidos para retirarle los vasopresores. Y nos ha dicho los estudios de los últimos 2 años de que el paciente está en shock y necesita vasopresores, ese proceso inflamatorio por el cual necesita vasopresores porque está en shock vasohilar, por ejemplo, ¿no? Necesita tiempo para resolverse. Es que si yo le paso líquido, le quito los vasopresores, no, de 24 o 48 horas con vasopresores, no va a pasar nada. En resumen, ese reto de fluido de 100 a 200, 100 a 200, en 5 a 10 minutos, es muy importante seguir realizando lentamente. Entonces puedo yo evaluarlo por la presión de fuerza central, como siempre es buena, pero puedo medir el volumen con una ecocardiografía. Algunos conceptos que, esto es una diapositivas de él, como la libertad del doctor James Hassan. La
presencia de edema no excluye que haya volumen sanguíneo insuficiente. Si un paciente edematoso no quiere decir que tiene exceso de agua. Exceso de agua en el extracelular, pero en el intravascular, eso sucede con un paciente cirrótico que tiene sangrado digestivo, que tiene diarrea, que está edematoso. Un paciente que tiene síndrome nefrótico, está perdiendo proteínas, está edematoso, pero tiene sangrado o shock sísmico. La presencia de edema no excluye una insuficiente volumen sanguíneo. Si solo dar fluidos adicionales, cuando hay una buena razón para darlo. Si no tiene sed, tendencia a la hipotensión, pero está estable, tranquilo. En un paciente es posible que la hipovolemia, si el paciente está posiblemente hipovolémico, y que no incremento con los fluidos de mantenimiento de líquidos como bolos, fluidos o reto de fluidos. Estoy administrando su balance hídrico diariamente. Sigue hipovolémico, probablemente van a necesitar reto de fluidos de 100 a 200 a 5 a 10 minutos, porque los fluidos que le estoy dando diariamente no son suficientes. Y por eso es importante hacer el balance hídrico diario. Por otro, siempre hay que monitorear la respuesta del paciente, evaluando los beneficios, incremento del gasto cardíaco, y los riesgos, que es incremento de las presiones de llenados a nivel cardíaco, es decir, entonces él dice, es un reto de fluidos. A 500 no es un reto de fluidos. A 500 en 30 minutos no es un reto de fluidos. Dar 200 mililitros en 5 a 10 minutos no es un reto, pero dar 200 en 10 minutos y evaluar la respuesta, ese es el reto de fluidos. Yo sé que a veces pasa a los 200, de 200. Lo único que vemos es si está bien la frecuencia cardíaca, puede ir disminuyendo y se sigue. No vemos cómo está la perfusión tisular, cómo está la diuresis, cómo está la frecuencia cardíaca, si hay congestión pulmonar, cómo está la oxigenación, porque puede deteriorarse la oxigenación porque se está congestionando. Entonces lo que dice es que en todos los casos hay que evaluar y no dar más líquido, no para tener, si la administración de fluidos no es beneficiosa. Entonces hemos provocado. Ustedes saben que las piernas son una reserva de fluido. En algún paciente que presenta un fenómeno vasovagal, pérdida de conocimiento o tensión ortostática, tiene su que puede mejorar la presión, y es porque por eso, en un paciente que está hipotenso, chocado, una recomendación, que son a veces difíciles, que el hecho que nomás que el paciente está semisentado, y ustedes abruptamente lo echan y le levantan las piernas, se asusta. Y eso puede subir el gasto cardíaco y engañosamente nos está diciendo que va a ser respondedor de fluidos. El gran problema cuando damos líquido es saber si va a responder a fluidos o no. El 50% de pacientes que son shock son no respondedores y el 50% son respondedores. ¿Cómo evalúo? Con una ecocardiografía también. Cuando llevo el reto de fluidos, entonces tengo que evaluar qué tipo de fluido le voy a dar. Por ejemplo, puede ser lactato de riño o cloruro de sodio. Aquí le llama la mnemotecnia TROL. La tasa de infusión es de 200 mililitros en 10 minutos. Es el objetivo clínico. Presión arterial media de 70, frecuencia cardíaca menor de 115. ¿Cuáles son los límites de seguridad? Nunca más de 15 milímetros de mercurio. La presión venosa central ha caído en desgracia. Quizás las PVCs muy bajas, bueno, es decir, que probablemente la presión venosa central, la presión que se mide en un catéter venoso central, que nos da una idea de cómo está la precarga. Entonces, los valores muy bajos pueden ser predictivos de responder a fluidos. Los valores muy altos nos dicen que no va a responder a fluidos. Los valores intermedios es donde tenemos problemas. Entonces, no más de 8 a 10, recuerda que dice máximo 15, se puede ver con que yo puedo dar cristaloides como la salina, pero también puedo usar coloides o albúmina. Los pacientes, especialmente hipoalbuminémicos severos, con síndrome nefrótico, realmente desnutridos, probablemente no corresponde no dar tantos cristaloides, sino también una mezcla de cristaloides y albúmina para poder óptica de estos pacientes y que no haya pérdida de líquido. Gelatinas también, pero vean ustedes,
cloruro de le doy a un paciente con proteínas normales, solamente queda en el intravascular 200. Es decir, que si yo quiero reponer a un paciente que sangra 1 litro, necesito unos 3 a 4 frascos de cloruro para que se aumente 250 mililitros por 3, 750 o 1 litro. No, o sea, si quiero 1 litro de sangre no voy a dar 1 litro de cloruro, eso le está dando 250 nada más. Entonces, si ya le pasé 1 litro y no me mejora, hay que seguirle. Y ahora decimos, cada 5 minutos. Los coloides, como la albúmina y la gelatina, por cada litro queda en el intravascular 500. O sea, tiene un efecto expansor mucho más efectivo. Y indudablemente que la sangre total, el paquete de cloruro de sangre total por cada litro que ustedes dan, me mete el 1 litro. Estás aquí. ¿Cuáles son las complicaciones en las cuales nosotros tenemos que tener cuidado? Edema pulmonar. El balance hídrico positivo aumenta la mortalidad de los pacientes. El aumento del 10% aumenta la mortalidad de 5, la pasa a 10, y el 20, y al largo del 20%, el 10% de pacientes que se debe a 60 kilos, 10% es aumento 6 litros de agua en exceso. Y a 2 litros le han pasado porque bajo la presión en un perioperatorio de los anestesiólogos, 1 o 2 litros, simplemente se puede llegar a un balance hídrico positivo. Genera estructuras inadecuadas, edema, presentación inadecuada, distancia entre la célula y el capilar mucho mayor, que tiene una disoxia, ¿no? El oxígeno tiene que discurrir en un espacio mayor para llegar al tejido. El paciente con insuficiencia renal, estos coloides, puede generar la hipercloremia generada por los coloides, puede llevar a la insuficiencia renal. Se ha visto que la hipercloremia puede estar asociada a la insuficiencia renal. Si el paciente es politraumatizado, ha sido operado de abdomen con isquemia intestinal o trauma abdominal con gran edema, que a veces queda con una bolsa de Bogotá, es decir, el gran edema de asas no se puede cerrar, la cavidad abdominal se queda abierta, pero le colocan una bolsa de eso puede generar un síndrome de hipertensión abdominal si no se hace eso, generando edema de asas, y también se asocia a insuficiencia renal. Y probablemente los coloides podrían producir en algún grado anafilaxis por algún paciente. Nosotros no vemos tanta anafilaxia por la gelatina, inclusive por otro tipo de coloides. Parece que en Europa, en Estados Unidos, hay mucho más posibilidades. Y es cierto también que con las gelatinas hay un poco estudios sobre el pero más usamos coloides de las gelatinas en nuestro país. Por lo tanto, el examen clínico, en la parte posterior del tórax, los cirujanos, los anestesiólogos, los intensivistas, cuando están haciendo retrofluidos deben auscultar para ver si hay crépitos se han incrementado, la base edema en las bases, porque es donde aumenta el agua, y está deteriorándose la oxigenación también como parte de la congestión. El doctor, tengo ustedes, mandó un poco de la presión intraabdominal, y mostró que ese abdomen está edematoso y está tenso, y no se hace una liberación con bolsa de Bogotá, se genera no solamente una hipertensión abdominal, que uno puede medirla con una sonda vesical a través de la vejiga, sino se produce un síndrome compartimental abdominal. Esto genera problemas pulmonar, porque el diafragma se sube y no respira bien, y hay atelectasias compresivas, deterioro de la oxigenación, insuficiencia renal porque hay isquemia, disminuye la presión abdominal y la presión renal de las arterias renales, una shock. Es igual que si tenemos un shock obstructivo con taponamiento y tromboembolia, eso disminuye el gasto cardíaco y es un shock de bajo gasto, y el tratamiento ahí es esa coagulación o drenaje, ¿no es cierto? En la tromboembolia pulmonar, la coagulación, si es con cavidades cardíacas, el taponamiento pericárdico lo que hay que hacer y está formas previas, una pericardio siempre forma más, puede mejorar ese shock. Alguna vez tuvimos una anciana que fue diagnosticada de cardiomyopatía dilatada, severo, llegó a emergencia, pero si le hicimos una y tenía
comportamiento pericárdico que se por ejemplo, probablemente stent. Y si tenemos un paciente con shock séptico, es un poco más complicado ya, estamos ante un shock séptico como sepsis severa, shock ya hacia cambio. Ya volvemos a hablar ahora del concepto de sepsis 3. El paciente tiene SIR, síndrome de respuesta inflamatoria, de tener sepsis si hay un foco infeccioso, shock séptico, cuando hay disfunción de órganos. Y la endotoxina, el gram negativo y la exotoxina, el gram positivo, entonces, un vasodilatado con alteración de la coagulación, usualmente pacientes desarrollan un estado inflamatorio importante donde hay una hipercoagulabilidad, en este caso una hipercoagulabilidad, una antifibrinolisis y un estado proinflamatorio porque hay activación de inflamatorio. En este tipo de pacientes en donde hablamos de shock séptico es interesante, es importante que no la presión arterial diastólica. Eso es lo que vamos a hablar, ¿no? Tenemos dos pacientes con shock séptico que ya le hemos administrado a 200 en 5 o 10 minutos y no responde a fluido. Este paciente tiene 92,55, una diferencial menor de 40 entre sístole y diastólica. El paciente tiene 115,45, una diastólica mucho más baja, y ambos con presión arterial media de 67. Si vemos que acá hay una presión, una diferencial de sístole y diastólica, presión de pulso mayor de 40. Si este paciente está muy taquicárdico, que usualmente están presiones de 67 aparentemente, pero está siento que es un paciente con enfermedad coronaria, taquicardia de 100, con esas presiones medias, aparentemente uno puede decir, bueno, ya está compensado. Esa taquicardia de 120, 130, que muchas veces los pacientes requieren manejar. Si no responde a fluido, si sigue taquicárdico, vean ustedes, en este caso, no es lógico dar un vasopresor para no dar adrenalina. Aquí, entonces, en el shock séptico, en general, en la paciente con hipotensión, la no adrenalina es un tratamiento lógico para mejorar esa presión arterial, mejorar la presión coronaria y también mejorar. Realmente, cuando hablamos de shock vasculitario y especialmente la sepsis, es un poco lejos que solamente es cierto que hay una disminución del tono vascular, es un shock hiperdinámico porque tiene un gasto alto, hay una dilatación del ventrículo izquierdo y una proyección puede haber disminuida. Pero el shock séptico también se acompaña a veces de toxina, una serie de factores de depresión en miocardio, uno encuentra, no mejora el shock, hace usted una eco y encuentra un gasto bajo. Y uno puede asociar globutamina para mejorar el gasto bajo. Puede haber un síndrome de gran vasodilatación. Eso ocurre con el síndrome de shock tóxico por toxina de estafilococcus, que antes se daba por el síndrome de las mujeres usaban tampones vaginales y daban shock tóxico. Ahora puede producirse por cualquier infección por estafilococcus en la sensible que no tiene anticuerpos con esa toxina, que produce ya requiere fluidos, que requiere sobre liberación de la microcirculación. Ese es un concepto muy importante. Compromiso de la extracción. Mientras más temprano manejemos el shock, más temprano se va a cortar el trastorno, puede haber una compensación más adecuada. La presión arterial media ideal es 65 milímetros de mercurio. Pero, vamos a ver ahora, hablamos de un índice de shock diastólico también, así como hablamos de un índice de shock sistólico, de que sangra. En cambio, con shock vasodilatado, un índice de shock distólico. ¿Cuál es en este caso es la relación frecuencia de pulso con la presión diastólica? Y esta debe ser igual o menor a los 2 como punto de corte. ¿Un punto de corte de qué? Vamos a ver eso. A ver, he visto pacientes con presión arterial diastólica temprano de sobrevida en el shock séptico y la presión arterial diastólica. Vamos a ver por qué.
Vamos a seguir avanzando. Vean ustedes, la presión diastólica es un estudio hecho en el 2018 en el European Heart Journal, donde la presión de pulso, la presión arterial diastólica, que figura 120, 140, nivel de hipertensos, ¿cuál es el objetivo de la presión arterial? Ellos hacen un estudio de 31.000 pacientes, quedan 30.000. Lo concreto que ellos encuentran, vean, es la presión arterial diastólica y de la presión arterial diastólica. La presión arterial diastólica para el paciente hipertenso debe estar entre 120 a 140 control. Porque si esa presión arterial es menor, o excesiva de 140 de sistólica, incrementan los riesgos de complicaciones. La asociación de riesgo. ¿Qué pasa con la presión arterial diastólica? La presión arterial diastólica debe estar en 70 a 80. Porque si cae menos de más de 80 también se incrementan los riesgos y de complicaciones, disminuye la perfusión orgánica. Ustedes saben muy bien que la presión arterial diastólica es muy importante, porque es la diastólica la que irriga las coronarias. Las coronarias irrigan en la diástole. Y si usted tiene una presión arterial diastólica de 40, los coronarios tienen una muy buena función, como ocurre en el caso que hemos mencionado. Por consiguiente, la presión diastólica debe estar entre 70 y 80 en condiciones no de shock. La norepinefrina, entonces, es la droga más importante para corregir esa vasodilatación del shock. Se ha visto en los pacientes sin hipertensión, la presión arterial media, el sanguíneo orgánico y la presión arterial media de 65 es bastante buena, la línea gruesa. Pero con hipertensión previa, realmente la presión arterial media ha sido mucho mayor, 20 o más. En discusión, pero miren ustedes, el índice de shock diastólico en el año 2020, es un estudio que les hemos comentado, es el estudio Andrómeda, está el doctor Glenn Hernández, que es un gran amigo del Perú, que es chileno, gran amigo nuestro y de todos los peruanos, porque ha colaborado en muchos cursos con nosotros. Luego el profesor francés también ha venido muchas veces en los cursos que ha organizado el doctor David Roland, es el jefe de servicio de cuidado intensivo de la Alianza con el ellos escogieron dos poblaciones para identificar. Es importante la frecuencia cardíaca y la presión arterial diastólica en dos grupos de pacientes, ¿ya? Un grupo cohorte de 337 pacientes y en el estudio Andrómeda que fueron 400. Este es un estudio previo, cogieron la población y era más o menos comparable. ¿Pero qué establecieron ellos? Vean ustedes. La presión arterial diastólica es el índice diastólico de shock, o sea, la frecuencia de pulso entre la presión arterial diastólica. Es el riesgo de muerte de un paciente según el valor de la presión, el índice de shock de la presión arterial diastólica. Veamos que la frecuencia está en rojo oscuro y la diastólica está en blanco. Bien, aquí lo tenemos. Ya tiene un índice de riesgo de muerte de 1, ya no hay riesgo, pero vean ustedes cómo conforme baja la presión arterial diastólica, blanquito, y la frecuencia cardíaca sube, incrementa el riesgo de muerte. Vean ustedes, la presión arterial diastólica, menor de 60, baja aún más, 40, 50, 40. La frecuencia cardíaca sube. Con eso se correlaciona, vean ustedes, conforme la presión arterial diastólica cae, la frecuencia cardíaca sube, el riesgo de muerte se incrementa. Y el índice de shock de igual manera. Es como el índice de shock de 2, más o menos aquí estable, pero cuando empieza a subir por encima de 2, acá todavía, 2, por eso el índice, el punto de corte es 2, el índice de shock, frecuencia de pulso entre presión arterial diastólica, por encima de 2, veamos incrementarse por encima de 2, como se relaciona con una mayor mortalidad. Esto se vio tanto en el cohorte de 300 pacientes como en el cohorte del estudio de ellos, de 400 y tantos. La diastólica caía, la frecuencia cardíaca subía, había más mortalidad. Alrededor de 2 de el índice de shock diastólico. Y vean ustedes qué interesante. ¿Qué pasó con aquellos pacientes cuya frecuencia cardíaca se mantuvo más o menos estable y la presión arterial diastólica empezó a mejorar?
el índice de shock diastólico empezó a caer. Vean ustedes, la presión arterial diastólica que empieza a mejorar con el manejo de vasopresores. La frecuencia cardíaca tiende a caer algo, pero se mantiene dentro del rango estable. Vean ustedes cómo el índice de shock diastólico de 4, 3, 2 va disminuyendo, y cómo hay una relación que cuando cae por alrededor de 2 o menos, el riesgo de muerte disminuye. De igual manera, en los dos grupos, la diastólica sube, con vasopresores puede ser, estabiliza, el índice de shock diastólico cae, la mortalidad disminuye. ¿Es importante o no la presión diastólica? Por supuesto que sí. Me interesa el índice de shock diastólico porque eso es lo que relaciona con el dolor clínico con el riesgo de muerte. Para resumir, el índice de shock diastólico, entonces, cuando está alrededor de 2, sobreviven muchos, y cuando está por encima de 2, no hay sobrevivientes. Le han agregado un valor más, grupos, sobre 2 no sobrevivientes, menos de 2 no sobreviven. Y esto es un valor adicional que ellos encuentran, que el índice de shock diastólico multiplicado por la dosis de está por encima del punto 4, no sobrevive, por menos de 0.4 sobrevive. Lo concreto es que la presión arterial diastólica es un factor muy importante para el manejo. En estos casos del paciente con shock séptico, parece ser que el cardiólogo no solamente parece un shock vasodilatado, hay que dar antibióticos, corregir el aspecto hemodinámico. Me parece, como dice acá muy bien Sibulan Oster, desde 1904, de la medicina moderna, dado en casos excepcionales, parece que el paciente muere por la respuesta de su cuerpo a la infección más que por la propia infección. Es cierto, ustedes van a poder, y ustedes lo ven, experimentalmente se ve, si se inocula a 10 personas salmonela, cada uno, 2 no harán ningún cuadro, 2 harán cefaleas, 2 harán fiebre, hemorragia digestiva, y de repente 1 o 2 shock séptico, como ocurre en COVID. Más que por la presencia, mismo COVID, por la respuesta inflamatoria que se genera. El shock séptico, que puede ser por una neumonía, abscesos, es una bacteria con poli de una colangitis, antes del absceso, shock séptico con coagulación intravascular diseminada. Vean también visto pacientes con enfermedades virales, es un herpes generalizado con shock severo, un paciente inmunosuprimido donde se ve la necrosis central y que además de dar un buen tratamiento se tienen que tomar algunas medidas importantes en el paciente. Prevención del caso. Usualmente, todo paciente que ingresa en cuidado intensivo se le pone profilaxia para tromboembolia, porque el paciente va a estar mucho tiempo echado y le coloca profilaxia. Por eso es que no necesita un paciente con COVID hay que poner anticoagulación, sí, pero a todos le ponemos en un UCI para prevenir la trombosis. Porque eso mejora también. La profilaxia con un para úlcera de estrés, usualmente omeprazol o cualquiera de ellos se puede usar, porque mientras no ingiera alimentos puede haber sobrecrecimiento bacteriano, puede haber úlceras también, y eso es un tema, especialmente la úlcera y el sangrado y la gastritis isquémica que se produce a veces. El sistema respiratorio necesita ventilación mecánica, que no vamos a entrar en detalle, pero hay maniobras y volúmenes bajos que estamos usando ahora para proteger el pulmón, que indudablemente el examen clínico es un activador, pero no un sustituto de evaluación hemodinámica. Está relacionado a que si la hipotensión es persistente y es signo de hipoperfusión, puede suceder que haya hipotensión a predominio diastólico, hipotensión a predominio sistólico, ¿no es cierto? Entonces vean ustedes, quiere decir acá el tiempo de relleno capilar, ya hemos visto cómo se hace, el capillar, ¿sí? Refilled, tiempo, time, y tiene que ser, si es más de 2, acá puede ser más de 5. La presión diastólica menor de 40, índice sistólico, índice sistólico más de 2. Entonces acá probablemente si la hipotensión es a predominio diastólico, inicio de noradrenalina precozmente, porque la soplejia persistente. Porque hay hipotensión a predominio sistólico, también tiene que estar noradrenalina probablemente, pero necesito saber cuál es la causa de esa hipotensión, por qué la sístole está tan baja. Aquí voy a tener que comprar norepinefrina y ver si mejora o no.
Aquí voy a tener que hacer una ecocardiografía para ver si hay una falla en el corazón, hay un taponamiento, hay depresión miocárdica, o sigue habiendo existencia de hipovolemia. Puede ser que haya depresión miocárdica, puede ser que haya sufrimiento del ventrículo derecho, una precarga baja que hay que seguirle dando líquido periodo. Si hay sufrimiento del ventrículo derecho por la ventilación mecánica. Lo que sí me interesa es que ustedes, hay otras formas de valoración también, el paciente va a hacer hemofiltración, etcétera. Lo que me interesa es que sepan que la hipotensión persistente uno tendrá que hablar de hipotensión a predominio diastólico, el inicio no la adrenalina. De hipotensión a predominio sistólico, obviamente inicio para mantener la presión, pero tengo que buscar la causa de esa hipotensión. Dentro de las drogas que usamos para el shock, está la norepinefrina, para todo tipo de shock. El paciente hipotenso, en infarto, está chocado, noradrenalina. El paciente está hipovolémico, está sangrando, pero no mejora rápidamente. Yo estabilizo con noradrenalina. El paciente tiene un shock séptico, noradrenalina. El paciente está con una embolia pulmonar, hipotenso, y todavía no puedo manejar, no puedo hacer la trombolisis, no puedo drenar, taponamientos. Administra noradrenalina como droga inicial para realizar la presión. Algo de fluidos inicialmente y luego noradrenalina. En estos pacientes con shock vasodilatado, nosotros no usamos ni feniletrina, que es un efecto alfa potente, ni isoproterenol, pero sí usamos epinefrina. Cuando el paciente no responde a norepinefrina, le agregamos vasopresina. Si no responde a esto, solamente a epinefrina la siguiente. Solamente usamos dopamina cuando el paciente tiene bradicardia, en shock. Ahora, la norepinefrina puede acentuar un poco más la bradicardia y la dopamina puede mejorar la frecuencia cardíaca. Por eso he visto que la noradrenalina es la droga de elección en los diversos del shock. Algunos datos en los últimos años sobre el manejo del shock séptico están en controversia, pero se está, generalmente que si hay un shock refractario, nosotros le agregamos corticoides. 100 miligramos cada 8 horas, le damos 300 de hidrocortisona. Pero en donde está en discusión es si esto que los investigadores llaman, en este caso la hidrocortisona, ácido ascórbico y la vitamina, el cóctel de la sepsis, es útil o no. Lo único que les puedo decir es que hay un porcentaje importante de la población severamente desnutrida, alcohólicos, cirróticos, ancianos que no se alimentan bien, que pueden tener déficit de vitamina, y la vitamina per se da shock, se llama Yoshin beriberi. Los pacientes severamente desnutridos que les dan shock. Los pacientes que no quieren hace 10 días alimentos, hacen shock con lactato alto. Los que están en nutrición parenteral y no les dan dosis adecuadas de vitamina, porque en el país hay problemas, entonces, la vitamina 100 o 200 miligramos por día puede mejorar. Entonces, acá hay dos cosas que le seguimos dando a los pacientes con el shock refractario. Corticoides, 100 cada hora, vitamina, 100 a 200 gramos. Lo que está en discusión es si es que el cóctel de la sepsis de algunos investigadores funciona o no. Parece que sí, algunos todavía no se ha establecido como norma, porque depende de la población. Lo único que les puedo decir es que hay muchos pacientes que no se nutren adecuadamente, el anciano no absorbe bien las vitaminas, los cirróticos no almacenan, no se nutren, los pacientes renales crónicos tampoco, no se alimentan bien, los pacientes que tienen náuseas, vómitos recurrentes, no absorben bien su vitamina D ni la B12 tampoco. Entonces, la vitamina B1 o tiamina es una droga que hay que tener presente cuando estamos manejando shock vasodilatado con lactato alto. El doctor Paul Mark, que es el hospital de Virginia, que es donde hizo su estudio, demostró que, ven ustedes, este es el trabajo que él hizo, que se quedó como parámetro, pero que todavía hay muchos de los grandes que están haciendo que no han podido demostrar lo mismo, probablemente porque las poblaciones son diferentes. Ven ustedes, agarró 47 pacientes y se hizo el tratamiento convencional, fluidos, vasopresores, dopamina, corrección de terapia racional, corticoides, etc. Este grupo de pacientes a los cuales, este será el control, el grupo de 47 pacientes de control que más o menos tienen una diferencia estadísticamente significativa, yo siento que hay un poco más de masculinos y de cada femenino, pero cuando se hace el análisis, aparentemente
hay unas diferencias prácticamente significativas. La severidad de la enfermedad, el Apache, el SOVA8, el procalcitonina tenía un poco más de opresores, más o menos lo mismo. Y en cuenta que la mortalidad predictiva en estos casos era 39. Pero él demuestra que en este caso, ¿no?, la mortalidad en sus pacientes fueron, ven ustedes, el siguiente diapositiva, pero en cuenta que los pacientes que recibieron cóctel de la sepsis, en la se mantuvo alrededor de 40%, hasta hubo 8% de mortalidad predictiva según esto, de 29 41, acabó 8% de mortalidad. Entonces, eso ha quedado como un apoyo para los investigadores, porque ellos hacen que aquí había 40% y acá 8%. Entonces, es tema en discusión todavía. Por eso, los objetivos de la presión arterial media 5 es una hemoglobina entre 7 a 9, mantener un obtenimiento de oxígeno adecuado y si tiene criterios de ventilación mecánica, colocarla. Reducir la disfunción orgánica y tratar de que la disminuya la bioterapia como vasopresor, corrigiendo. Tener un diuresis de 0,5 minutos y revertir el encefalopatía, policemia, nitrato. El hecho hipovolémico que hemos quedado del sangre coloide, solucionar el sangre por endoscopía, radiografía, CAT scan o cirugía de emergencia. El hecho cardiológico, ecocardiografía, cateterismo si es necesario. En caso de shock obstructivo, pericardiocentesis, embolia, anticoagulación, realmente todos iban a estar algo de fluidos y algo de vasopresor, realmente no de adrenalina. En el caso de shock disruptivo, la primera hora hay que darle el antibiótico. Es una emergencia ahora, porque se ha visto que la mortalidad es menor. Hubiera una refinafría, va a tener unos signos de perfusión adecuados, disminuir el y hacer un seguimiento a la cabecera del paciente de todos sus signos, ¿verdad? Y de todas maneras, los conceptos que hemos conversado ahora, en las primeras horas, a las 3 horas ya el paciente concluido de 3 horas, disminuye la mortalidad. El shock séptico antibiótico a la primera hora, es decir, la receta decía a la enfermera que traiga oxígeno y se lo ponga, así como cuando hacen la trombolisis, para el infarto un tiempo puede pasarse de la hora de oro para la ACV, la hora de oro para el infarto, la hora de oro para el en esa etapa, la hora para cualquier tipo de shock, porque si usted no lo corrige rápidamente, el deterioro la llegada de oxígeno a nivel de la microcirculación ya se genera una complicación mayor. Entonces, el fluido es muy importante, tenemos que estar reflexionando permanentemente y también aplicando las normas de bioseguridad cuando nosotros manejamos ahí. Gracias. Pero ahora lo que yo quería conversar con ustedes, no sé, ¿habrá alguna pregunta? No sé si hay alguna pregunta, por favor. He tratado de escucharlo. Me escucharon, me parece, ¿no? Hola, Emilia, dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Sí, no te escucho, Claudio. Claudio, ¿quieres decir algo? Hacelo Alarcón. Doctor, ¿me escucha bien? ¿Alguien quería? Sí, muy bien. Doctor, si me permitiría hacerle algunas preguntas que nos han escrito los asistentes. Dale. Encantado. Gracias, doctor. La primera pregunta es, ¿cuáles son los objetivos durante las primeras 6 horas en el manejo de un paciente en shock? La primera, mira, ese tema de las 6 primeras horas, algunos
inclusive quisieron implementar que sea en las 3 primeras horas. Más o menos el resumen que hemos hecho es una presión arterial media alrededor de 65 a 70, que para el hipertenso podía ser 75 a 85 para algunos, disminuir el lactato, mejorar la presión arterial media, hemos dicho ya con vasopresores, mejorar la diuresis. Lo más importante es la estabilización, en el caso de la sepsis, el inicio de la antibiótico terapia a la primera hora. Hablamos de shock séptico, antibiótico terapia a la primera hora, fluidoterapia y vasopresores para que a las 3 horas ya esté estabilizado con presión medias aceptables, disminución del lactato, una diuresis mayor de 0,5 mililitros por kilo por hora, y un estado de perfusión clínica. Eso que hemos visto de la hipoperfusión, eso hay que seguirlo después de cada reto de fluidos, después de cada inicio de vasopresores. En las siguientes horas, estabilizar en 3 a 6 horas la estabilización del paciente, y eso va a mejorar la mortalidad indudablemente. Si tenga 6, 8 o 12 horas en el manejo, va a tener una mortalidad mucho mayor. Más o menos esos son los criterios. ¿Una otra pregunta? Sí, doctor. En el reto de fluidos de 100 mililitros en 5 a 10 minutos, ¿de qué depende que lo pase en 5 a 10 minutos? Te genera esa dependiendo de la apertura, para que tú puedas entre 5 a 10 minutos. Porque sí, nos recomienda ahora pasar 500, media hora, 1 litro. Es decir, evalúas tú clínicamente a tu paciente, pasas en 5 minutos, 5 a 10 minutos, porque va a depender que prepare, que dé la orden, que lo llenen rápidamente el Blutrol, y luego evalúas clínicamente. Mejoró la frecuencia cardíaca, mejoró la presión arterial, mejoró la percusión tisular. Bueno, simplemente da un tiempo para que puedas manejarlo más flexible, pero definitivamente que en cada 5 o 10 minutos vas a tener que reevaluar si está mejorando. Si no mejora, tenemos que iniciar las operaciones. Esa más o menos es la idea. ¿Una otra pregunta? Sí, doctor. Nos consultan cómo se puede evaluar a un paciente alérgico a la anestesia y a las sulfas. Usualmente con el interrogatorio tú puedes tener una información general. Hay personas que son muy alérgicas a una serie de medicamentos, entonces los alergólogos ahora han avanzado mucho y es importante contactar con ellos para que ellos recomienden la desensibilización, y es indudable que si es alérgico a la sulfa no la debe usar, porque otros medicamentos alternativos. Usualmente la alergia a la anestesia es un tema muy complicado. No, me parece que en los últimos años, más que alergia a la anestesia son los efectos hemodinámicos, sensibilidad del paciente. Cuando un paciente le coloca una anestesia y hace hipotensión, es porque estuvo hipovolémico. Probablemente hay un porcentaje, especialmente más con las peridurales. Pero a veces, una cosa es la anafilaxia, pero otra cosa es cuando un paciente necesita exponerse previamente al medicamento, uno puede decir si el paciente se expone, puso a penicilina y ahora anafilaxia, la reacción anafiláctica, pero a veces el paciente sin exponerse a los medicamentos puede la liberación de inmunoglobulina E, como sucede, por ejemplo, con las sustancias de contraste radiológico. Ahí simplemente inicialmente los radiólogos ya saben, le ponen dexametasona, pero le preguntan siempre, ¿es usted alérgico a reacción a algún medicamento? Le ponen dexametasona previamente, venoso, y inician y rápidamente ya. La mayor parte de los pacientes no hay problema, pero ¿cómo predecir eso? Va a ser difícil. Si era alérgico a la sulfa, no la uso, hay otras opciones. Saber con anestesia es un tema complicado, tiene que verlo el alergólogo, el anestesiólogo. Anestesia, ¿qué producto te dirías, no? Digo, la hipertermia maligna es una complicación relativamente grave de la especialmente de los relajados. ¿Quién lo va a hacer? No lo sabemos.
conocen, que nosotros no lo vamos a poder predecir. Ese es un tema también interesante que eso va, si hay una historia de alergias hay que hacer una evaluación por el alergólogo, el neumólogo, ver qué medicamentos los cuales se les es alérgico, habrá que usar otras opciones, como cuando alguien es alérgico a la penicilina. Eso se da paso, muchas veces es el alérgico a la inyectable, el miedo que le inyectó. Es cierto que a veces algunos en rash y puede ser anafilaxia. Entonces hay una hora de desensibilización de determinados medicamentos para que los puedan usar. Eso es más o menos la respuesta. ¿Se habrá más preguntas? Sí, doctor. ¿Cuáles serían los vasopresores de primera línea a utilizar en un paciente que cursa en estado de shock? ¿Qué son mejores en la terapia, vasopresores o ionotrópicos? ¿El uso de estos medicamentos son considerados realmente como un mal necesario? Bueno, no sé si la pregunta va mal necesario, no. Porque simplemente sabemos que los medicamentos a veces uno hace alergias. No es que sea un mal necesario usar el antibiótico, es que sea un mal necesario usar vacunas. Las enfermedades existen, la forma de tratarlos es administrando el tratamiento. Porque va a haber un porcentaje en los cuales van a presentar efectos adversos leves, moderados o graves. Eso existe con todas las medicinas, como son rarísimas. Hay pacientes que hacen alergia a algún medicamento para la tuberculosis, especialmente con la rifampicina. Entonces, los vasopresores en relación a eso. Usualmente el vasopresor más útil en todo tipo de shock, cualquier sea tipo, no responde, les llega un infarto, pasan algo de líquido, si no mejora, vasopresor es noradrenalina. Recuerda que pasan algo de líquido, no mejora hasta que lo tromboliza. Funciona en el problema del embolismo. Norepinefrina. Yo le ponen adrenalina, indudablemente. Adrenalina es la droga de elección de la shock vasodilatador para anafilaxia. Por eso es importante que ustedes interpreten fisiopatológicamente lo que ocurre con el paciente. Es un problema de fluidos, es un problema de bomba, un problema de vasodilatado. Por eso tenemos los de gasto bajo, resistencia alta, pero de gasto alto con resistencia disminuida. Casi todos, ¿no es cierto?, tienen problemas de bomba. Tiene un infarto, necesita noradrenalina, pero si asociado a eso tiene una depresión miocárdica porque tiene un infarto importante, le agregamos el inotrópico, la dobutamina. Un concepto muy importante en base a que nos ha hecho la pregunta es que nunca en un shock voy a usar inotrópico solo. Por ejemplo, dobutamina. Para el shock no sirve. La dobutamina sirve para un paciente que tiene insuficiencia cardíaca. La dobutamina mejora la contracción cardíaca, mejora el gasto cardíaco, pero produce vasodilatación. Repito, la dobutamina es una droga que no le hemos mencionado para el shock. Que se usa cuando, primero, hemos estabilizado la presión arterial, media de 65-70 para el hipertenso y 75-80 para el hipertenso. Si demostramos que si esta hipotensión es secundaria, además, porque hay depresión miocárdica, porque tiene un infarto con hipoquinesia secundaria, porque hay depresión miocárdica por el sepsis, depresión difusa, ¿no? Hay una falla cardíaca. No damos dobutamina, pero mejora la contracción cardíaca. Nunca lo en shock. Es un público, baja el gas, de vasoconstricción, luego la dobutamina se choca más. El shock, teoría solo, no me va a ayudar en nada. Con la vasodilatación, el shock vasodilatado, el efecto es, dice esto es importante, la dobutamina no se debe usar sola para shock. Siempre los vasopresores en primera línea, estabilizamos la presión, lo asociamos el inotrópico solo. La dobutamina, que es un inotrópico, lo usamos solamente en insuficiencia cardíaca, está compensado, pero que no está en shock, insuficiencia cardíaca que no responde al tratamiento, le ponen dobutamina, mejora 2 o 3 días de dobutamina y mejora su contracción por un año. Entonces ese efecto mejora la contracción cardíaca, sí, mejora el gasto, sí, pero un paciente en shock. Esa es más o menos la idea. ¿Alguna pregunta más? Cierto, una última pregunta.
¿El uso de vasopresores es vital en todos los tipos de shock o existe alguno en el que sea más primordial? Y en este caso, ¿cuál sería el medicamento de elección? Realmente, hemos quedado, cuando un paciente está hipotenso, tenemos que hacer, realmente ya hemos quedado que está sangrando, no hay duda que si hay pérdidas abundantes hay que darle fluidos enérgicamente. Y la gente que está en shock, que realmente tiene shock séptico, les vamos a dar retrofluidos para ver si responde ante esa hipotensión progresivamente. Si no responde, vamos a dar una noradrenalina. ¿Sí? Les digo, en cuanto a los tipos de shock, la noradrenalina que vienen ampollas de 4 miligramos, diluimos en 250 o a veces en 100. Si queremos darle menos fluido, le damos 2 ampollas de 4 miligramos, o sea, 8 miligramos, en 250 mililitros, y eso lo pasamos lentamente para tener más o menos un 0. Hasta máximo 0.3, 0.3 microgramos. Entonces, ahí usamos la noradrenalina, que es la droga de elección para los diversos tipos de shock. Y hoy de fluido, si no responde, perfusión, presión, diuresis, tienen que usar otros métodos para valorar. Una ecocardiografía puede ser útil. ¿Qué método es el gasto cardíaco? Una sonda esofágica, una ecocardiografía por un cardiólogo o un intensivista bien entrenado, los emergenciólogos están aprendiendo, los emergenciólogos también, en el TV. Una forma no invasiva de mejorar el diagnóstico del tipo de shock. Pero no es una eco, cuando llega el paciente, no se habla de eso, pero podemos conversar en otro momento. El paciente hipovolémico es ventricular, el ventrículo está cárdico y casi las paredes se ven. Cuando el paciente está con infarto del miocardio, una parte de esta pared que no se mueve, porque es segmentaria. Cuando tienen ustedes un taponamiento, se ve el pericardio y efectivamente el corazón no se puede contraer y se expande. Está lleno el pericardio de líquido. O cuando hay una embolia pulmonar, una distensión, una marcada dilatación de las cavidades derechas. Las izquierdas son las más predominantes. La gran dilatación de cavidades derechas no habla de una embolia pulmonar, se sirve mucho. Yo les aconsejo que hagan cursos de coca cuando ya se hace todo esto de la pandemia, y si lo pueden hacer en internet en buena hora. Porque COVID ha ayudado mucho para definir también la ecografía pulmonar, de congestión o no, líneas de radiología, llamamos BBK, en radiología cuando es pulmonar, son las colas de cometa, las líneas de, muy interesante. Pero al final, en relación a la pregunta, los vasopresores son la droga norepinefrina, la droga más. Si no responde a noradrenalina, le podemos agregar vasopresina, que es la segunda droga del shock vasodilatado. Vasopresina. Pero mejora, probablemente termina con adrenalina. No tengo nada de eso, empezaré con adrenalina, como antes se hacía. Tengo adrenalina, tengo veces siempre cuando vayan a su serum internado, tantas ampollitas de noradrenalina. De repente no van a necesitar poco, pero si lo tienen, porque hace el tipo de shock, le pasan líquidos, no mejoran. Las personas llegan a algún centro que lo pueden manejar. El temor de que la noradrenalina produce vasoconstricción, necrosis, y es parte de la respuesta del shock, de la propia noradrenalina. Sí, la vasopresina sí, muy alta, por eso se dice no más de 0.04 unidades por minuto. La vasopresina sí tiene un efecto vasoconstrictor mucho más potente. Y definitivamente el paciente de shock séptico puede tener coagulación intravascular diseminada, trombosis, microtrombosis, como lo que ocurre con el COVID. Pero produce microtrombosis, igual las bacterias. Entonces, en un momento de conversar del COVID. Los pacientes que tienen así hipotensión con COVID necesitan noradrenalina. Shock, podría ser porque se infectado con una bacteria, pero el patrón intersticial, el virus produce shock. Tuberculosis también. Bueno, eso no viene al caso. Hongos también. Pero bueno. Entonces, shock, noradrenalina. Mejor vasopresina. No tengo ninguno de los dos adrenalina.
si habrá una pregunta más. Muchas gracias, doctor. Estas serían ya todas las preguntas del día de hoy. Muchas gracias por su ponencia. Hacemos su participación y también muchas gracias a todos los asistentes de la